Yo tengo un dicho, que no sé si está bien dicho, bueno, yo creo que está bien dicho, de que la mayoría de veces nosotros somos el problema. Dios no tiene la culpa de que muchas veces nosotros no veamos la bendición, nosotros no veamos el obrar de Dios. Yo eso he analizado a lo largo del tiempo que yo llevo buscando de Dios. Yo me he dado cuenta de que Dios solamente quiere cosas buenas para uno. Uno es el que hace todo lo contrario a lo que Dios quiere. Entonces yo digo, tú eres el problema, yo soy el problema, ellos son el problema, Dios no es el problema. Dios hizo las cosas perfectas. Quienes se opusieron fueron sus creaciones y nosotros somos una de ellas. Primero fue el diablo, ¿verdad? Pero nosotros lo seguimos haciendo, nosotros le seguimos la corriente. Entonces yo digo, y ese dicho yo creo que está bien dicho. Nosotros somos el problema, porque Dios es perfecto. Dios siempre tiene planes de bien para nosotros. Dios solamente dice, créeme, buscadme. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Entonces, como Dios nos bendice por buscarle y por gozarnos en Él, por buscar esa comunión, por atrevernos a buscar lo que Él nos pide, cuando nosotros no lo hacemos, es que no vemos la bendición, es que no vemos el milagro. Entonces yo vuelvo a decir, nosotros somos el problema, tú eres el problema, yo soy el problema. Por ejemplo, una vez allí en YouTube, no sé quién, Danilo Montero había sacado una nueva alabanza, creo que, bueno, ya no es nueva, pero se llamaba Cuando esta iglesia ora. Dice de que milagros suceden. Y había bastantes personas que decían, es verdad, gloria a Dios, y alabando a Dios por eso, ¿no? Y salió una que dijo, mentira, nada pasa. Yo dije, Él es el problema, dije yo. Yo dije, quizás no lo está buscando de verdad, solo quiere que Dios le dé, pero él no quiere darle nada a Dios, Él no quiere una relación con Dios, Él no lo busca de corazón. O pide cosas que no son la voluntad de Dios, porque nosotros estamos acostumbrados a eso. Nosotros declaramos cosas y ayer estábamos leyendo, bueno, vayamos a Santiago. Primero vamos a ir a Juan 11:40. Ayer estábamos leyendo ahí en Santiago de que nosotros podemos decir que vamos a salir, que vamos a ir a otra ciudad, que vamos a ir a traficar desde ahí, a vender, digamos, ¿verdad? Y hacer tantas cosas, pero no sabemos si es el mismo día el que nosotros decimos que vamos a hacer las cosas, nos morimos. Entonces dice la palabra de Dios, mejor digan, si Dios lo permite, voy a hacer tal cosa. Y nosotros declaramos cosas que muchas veces quizás no sabemos si son la voluntad de Dios, entonces por eso no pasan. Nosotros ponemos en mal a Dios, porque Dios, como no quiere hacer lo que nosotros estamos declarando, no lo va a hacer. Y como nosotros declaramos que iba a hacer en el nombre de Dios y no lo hizo, nosotros ponemos en mal a Dios, pero nosotros somos el problema también. Vamos ahí a Juan 11:40. Vamos a hablar de la fe verdadera, la fe que mueve montañas, no la fe que muchos decimos tener, porque decir tener fe no es tener fe. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Inclinemos nuestro rostro. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias Señor porque tú estás dispuesto, Señor, a obrar en nuestras vidas, a hacer grandes cosas, Señor. Tú solamente tienes planes, Señor, de bien para con nosotros. Solamente quieres hacer cosas buenas. Lo que nosotros hacemos muchas veces es arruinarlo, Señor. Y nosotros muchas veces no vemos esas cosas buenas porque nosotros mismos nos oponemos a lo que tú quieres hacer. Pero a través, Señor, de tu palabra queremos aprender a hacer las cosas según tu voluntad para que todo salga precisamente, Señor, como tú quieres. O sea, bien, Señor. Gracias por tu palabra. Instrúyenos y enséñanos. Solamente tú. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el objetivo es que nosotros entendamos lo que es la fe verdadera. Porque nosotros podemos decir tener fe, pero decirlo a tenerlo es algo completamente diferente.
Pues a través de esa fe, si nosotros la practicamos, Dios va a obrar en nuestras vidas a través de ella. Aquí lo dice. Si ustedes dicen, es mentira, como aquel de ese comentario en YouTube, entonces él era el problema, porque dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces puede ser de que él haya dicho, voy a probar a ver si Dios lo hace. Eso no, entonces con duda, no, él era el problema. Entonces, ¿por qué? Porque si crees verás la gloria de Dios. Y la gloria, cuando decimos la palabra gloria, estamos hablando de gloriarse en el sentido de que hacer, lo que vamos a ver en el sentido en el que lo vamos a tomar, es que Dios se puede gloriar haciendo algo fuera de lo común, o algo que nosotros necesitamos que nadie más puede hacer. Entonces, en ese sentido, veámoslo, interpretémoslo. Que si creemos, veremos la gloria de Dios. Veremos cómo Dios se gloria actuando en medio de alguna situación, en medio de nuestra petición. En nuestra petición, si nosotros creyéramos, veremos la gloria de Dios, veremos cómo se gloria. Pero si no, vamos a ser igual que los otros, vamos a decir, mentira, no pasa nada. ¿Pero por qué? Por eso mismo, porque aquí dice, si nosotros nos ponemos a analizar, venimos hablando de las condiciones. Este versículo tiene condiciones también. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Créele. Bueno, estamos en un tiempo donde nuestra fe, si es verdadera, se va a manifestar. Si no, se manifestará que nosotros no la tenemos, o que es muy débil. Entonces nosotros, en ese caso, nosotros deberíamos hacerla crecer, si es una fe muy débil. Para ver cómo Dios se gloria, estamos hablando de esto. Nosotros, como les decía, nosotros somos el problema. Dios puede querer hacer bastantes cosas en nosotros, pero nosotros normalmente no queremos lo que Dios quiere. Como les dije, nosotros muchas veces ponemos en mal a Dios porque nosotros declaramos que van a pasar cosas que Dios no quiere. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál? Nosotros. Nosotros somos el problema. Nosotros normalmente no queremos lo que Dios quiere. Dios quiere hacernos grandes servidores de Él. Nosotros queremos ser otra cosa. Por ejemplo, los varones. Dios quiere que nosotros seamos líderes, que nosotros busquemos de Dios, que seamos pastores, cantantes para Dios. Pero, ¿qué queremos ser los hombres? Por ejemplo, ¿verdad? Los hombres queremos ser personas con dinero, queremos ser personas con poder, queremos ser personas que pasen por encima de los demás, queremos ser, como dicen otros, quieren ser mujeriegos. Todas esas cosas. Imagínense, Dios tiene un pensamiento y nosotros tenemos otro. Entonces, como nosotros no queremos lo que Dios quiere, nosotros buscamos otras cosas, y por eso es que las cosas no funcionan bien, porque nosotros somos el problema. Nosotros no hacemos que funcione lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplimos los requisitos. Porque Dios nos pide que nosotros hagamos algo y nosotros hacemos lo contrario. Entonces, Dios nos dice, ¿querés ver mi gloria en medio de este momento? Créeme, tener fe. Y no la vemos, ¿por qué? Porque no le creemos. Y vamos a hablar ahora de una fe que funciona, una fe verdadera, no una fe de diente de labio, porque somos buenos para hablar, yo soy bueno para hablar. Si se tratara de hablar, yo podría pasar toda la noche hablando, aquí, de la palabra de Dios. El problema es que me saldría del tema una y otra vez, ¿verdad? Pero de poder hablar, yo puedo hablar hasta más de la cuenta. Yo puedo hablar hasta por los codos, yo puedo hablar hasta por la nariz, yo puedo hablar por todos lados. Yo creo que hasta por los oídos puedo hablar. Pero que en verdad sea así. Por ejemplo, ahí está el ejemplo más conocido. Bueno, hoy mi hermana me estaba diciendo, Edwin está enamorado. Y yo le pregunto, ¿y qué es eso? Le digo yo. No sé, Entonces, es que decir una cosa que sea verdad es diferente. Y además, en ese caso mi hermana ni sabía qué era eso. Entonces,
Pero la cosa es de que, por ejemplo, ahí hay personas que les dicen a otras personas que las aman y ni siquiera saben qué es eso. Entonces, ¿cómo lo van a hacer también? Entonces, decir algo a practicarlo es diferente. Por ejemplo, hay personas que en la iglesia se ve bastante eso de que hay personas que dicen yo puedo hacer tal cosa y cierto día, digamos, en la iglesia se hace algún evento y le dicen ¿nos puede ayudar a hacer tal cosa? Y dicen es que no puedo. o dicen de que pueden, pero a la hora de hacerlas no pueden. Entonces, hablar y decir que uno puede hacerlo es otra cosa. Entonces, una fe que funciona, Santiago 2, 14 al 17. Santiago habla bastante de la fe verdadera. No una fe estilo demonio, porque la fe estilo demonio no funciona tampoco. ¿Cuál es la fe estilo demonio? También Santiago habla de la fe estilo demonio. La fe estilo demonio es saber que Dios existe y que es poderoso, pero no hacer las cosas como Dios dice, ni las cosas que Dios te dice a ti. Esa es la fe estilo demonio. No, la fe verdadera genera en ti que actúes conforme a las palabras de Dios para ti. Porque si Dios te está hablando y te está diciendo, haz tal cosa, yo te voy a bendecir, haz tal cosa y vas a vivir bien, no vas a vivir de una mala manera, no vas a vivir arruinando tu propia vida. Si Dios te dice eso y tú en verdad lo crees, así vas a vivir. Pero está la fe estilo demonio, la fe estilo demonio, que ellos saben que Dios existe y que es poderoso, y saben que las palabras de Dios son perfectas, pero no las siguen. Entonces eso no es una fe verdadera, no es una fe que funciona, no es una fe eficaz. Precisamente aquí también lo habla, no sé si lo vamos a ver, pero Santiago 2:14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, una fe que no se note no es una fe verdadera. No es fe si no trae consigo una manera de actuar conforme a lo que se dice que es, o en lo que se tiene fe. Por ejemplo, si nuestra fe es en Cristo, debemos de buscar ser como Él. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que creemos en que Jesús era perfecto, en que Jesús solamente tenía planes de bien para nosotros, en que Él es el mejor ejemplo de vida para nosotros. Si nosotros de verdad lo creemos, así deberíamos de vivir. Esa es la fe que funciona. Los otros tipos de fe son falsos o son ineficaces, pero esta fe es la que funciona. Porque, por ejemplo, aquí dice algo: si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Cómo le voy a estar diciendo yo que vaya a hacer algo con cosas que no tiene? Está diciendo aquí la palabra de Dios de que Él tiene necesidad del mantenimiento de cada día y está desnudo. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo que vaya a vestirse y a comer si no tiene eso? De nada me sirve eso. Solo lo dije por decir, es absurdo. No tiene nada en que sustentarse esa palabra que yo dije. Así es la fe, sin las obras, es muerta en sí misma. Bueno, en cuanto a este tema, ¿qué tipo de cosas pueden estar pasando? Bueno, un día de estos estaba viendo un estado en WhatsApp. Me puso un hermano en Cristo. Yo voy a decir que sí. Había puesto de que no sé quién le decía al pastor de que estaba preocupado porque habían cerrado la iglesia. Porque por los jóvenes, a ver qué iban a estar haciendo. Y el pastor, no, los jóvenes ahorita están haciendo devocionales, están leyendo la Biblia, están aprendiendo versículos bíblicos, están a través del chat evangelizando, ellos están orando, ¿no?
y sale una imagen de un hombre, un joven, y con la boca abierta. Estaba dormido. Y entonces, eso es lo que puede estar pasando en este tiempo. ¿El qué? De que alguien con la fe verdadera y una fe que funciona y que es eficaz, en este tiempo duro, a pesar de que las iglesias estén cerradas, no se va a acomodar, pues sabe que solo Dios con él, y como él lo cree, y lo cree en verdad, lo busca. Si no es mentira tanto hablar de fe, porque estamos en un tiempo difícil, y dicen de que esa enfermedad del chikungunya, ¿cómo se llama? El nuevo COVID-19 ya viene por ahí cerca. Y alguien que dice que tiene una fe verdadera, lo que debe estar haciendo es buscando de Dios ahorita. ¿Por qué? No dice que cree que Dios es todopoderoso y que Él lo va a ayudar. Entonces, si de verdad lo cree, si es una fe verdadera, lo que va a hacer es buscar a ese Dios todopoderoso que lo va a ayudar. Si no, no tiene lógica. Es absurdo, igual que lo que decía aquí, de que si el hermano tiene necesidad y yo solo le digo que vaya a comer y no tiene de qué comer. No por gusto lo estoy diciendo, porque no va a ir a comer, solo por decir. La fe viva influye no solamente en Dios, porque estamos hablando de que nosotros queremos ver que Dios obre en nuestras vidas, ver el mover de Dios en medio de esta situación, pero la fe viva no influye solamente en Dios, sino que también en nosotros, porque en Dios influye para que Él obre, para que Él haga sus milagros, para que Él se mueva, pero en nosotros tiene que influir en nuestra manera de orar. Porque aquí dice en la palabra de Dios de que la fe sin obras es muerta. Le estaba diciendo de que alguien que diga de que Dios es el Todopoderoso y el que lo va a ayudar y que Dios es el que lo va a proteger. Igual que lo que le digo, nosotros declaramos cosas que no sabemos si Dios quiere. Que está declarando de que el coronavirus no le va a dar a él. Pero nunca, en todo este tiempo de cuarentena, no ha orado nada. No ha leído la Biblia nada. No se ha preocupado porque en su casa se estén haciendo cultos, porque necesitan estar fuertes espiritualmente. Esa persona, ¿qué nos está mostrando? A través de sus obras nos está mostrando que no tiene fe. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que si cree de que Dios va a hacer eso, entonces lo que tiene que hacer es estar buscando a ese Dios. Esa es la verdadera fe, la fe que funciona. Vamos a seguir hablando de eso. En un humano, aquí dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. ¿Por qué? Porque si esa fe no trae obras, es una fe falsa. No es que la salvación sea a través de las obras, no. La salvación es a través de la fe, pero esa fe, como les dije, también influye en nosotros, no solamente en Dios. Si nosotros creemos de que Jesús es nuestro Salvador y que Él nos da una nueva vida y una mejor vida y una nueva vida, una vida eterna, entonces, si de verdad lo creemos, si esa es nuestra fe, lo que tenemos que hacer es cambiar. Entonces los que dicen que tienen esa fe, pero nunca se ve un cambio, ¿cómo la va a poder salvar la fe si es una fe muerta? Aquí dice, la fe sin obras es muerta en sí misma. Nosotros por ningún lado vamos a ver que esa persona en verdad tiene fe, porque está diciendo que cree eso, cree que Jesús es verdadero, cree que el pecado le desagrada a Dios. Y entonces, si nosotros no vemos que reaccione en cuanto a esas cosas que dicen las que creen, en las que dice creer, ¿cómo vamos a decir que en verdad las cree? No sé si me doy a entender, pero la cosa es que si yo creo de que en un examen, al estarlo haciendo, si yo pienso y creo y estoy seguro, digo yo que estoy seguro de que 2 más 2 es 4, en el examen voy a poner 4. Pero si no lo creo de verdad, si yo digo de que yo creo de que 2 más 2 es 4 y pongo 5, de verdad me van a creer. Si yo digo de que creo en Dios y que creo en todas sus palabras
y que creo de que esta es la palabra de Dios y que es perfecta y que yo tengo fe en estas palabras y esas palabras, de esas palabras nada se ve en mí, me van a creer de que es verdad. No me van a decir, pues mentira, es mentiroso. No tiene lógica. Que eso se trata, la fe es creer. Y no solamente creer, sino que es una convicción, es estar seguro. Cuando uno está seguro de algo, uno lo hace. Cuando yo hago los exámenes y medio he leído el cuaderno, yo con seguridad pongo las cosas y yo digo, me voy a sacar 10, digo yo. Pero porque estoy seguro. Si no estuviera seguro, si no lo creyera, cuando diga la palabra creer, piensen en la fe. Si no lo creyera, no pondría esa respuesta. Porque, por ejemplo, así me ha pasado en bastantes exámenes, que yo de tan seguro que estoy, los hago la carrera y los hago mal, ¿verdad? pero porque por estarlo haciendo la carrera me equivoqué, no es que en mi mente estuviera la respuesta incorrecta, pero de eso se trata. La fe que funciona y la fe que va a mover a Dios a hacer un milagro y a guardarnos es esa. A un humano la fe lo hace apto para poder recibir el regalo de la salvación, pero esa misma fe es la que debe obrar en la actitud del hombre, y conforme a la magnitud de ella, ese hombre también se va a parecer a Cristo. ¿Qué me refiero? A un hombre apto lo hace apto para poder recibir el regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque él cree de que Dios lo va a salvar, que Jesús lo va a salvar. Entonces, si lo cree, alguien que lo crea de verdad, ¿qué va a hacer? Lo va a recibir porque sabe de que es la misericordia y la gracia del Señor la que le está ofreciendo para darle salvación que no merece. Ese es un ejemplo también. ¿También lo movió a actuar o no? ¿Y qué hizo? Llegó a los pies de Cristo. Sí, como de verdad creía de que Jesús lo podía salvar, lo que hizo es recibirlo. Por eso la fe lo hace apto de eso. Y si él cree que es mejor Cristo y su amor que el mundo, él lo busca sobre todo. El que no tiene la fe verdadera, el que no tiene una fe verdadera en ello, en que Jesús es amor y es mejor que el mundo, o su fe no es muy fuerte, él no vive diferente al mundo. Porque yo por eso es que yo intento vivir diferente, porque yo creo que yo tengo fe en la palabra de Dios. Yo creo que es verdad lo que dice la palabra de Dios, de que todas las demás cosas son vanidad de vanidades. Yo creo de verdad en las palabras de Dios de que las cosas que normalmente hacemos los jóvenes son pecados. Entonces yo por eso, como sé de que no le agradan a Dios y yo lo creo, yo por eso busco ser diferente. Yo como creo que Dios me va a ayudar a mí y que Dios es el que me va a fortalecer. Yo cuando dijeron de que ya no se iba a cerrar la iglesia, yo dije, hay que hacer un culto en la casa, porque yo necesito que Dios me fortalezca a mí. Pero si yo lo dijera y no buscara nada de eso, ni pensar en Dios, es mentira de que yo lo creo. Porque la fe sin obras es muerta. La fe siempre me va a mover a hacer algo a mí, no solamente a Dios. Y hay tantas personas que decimos que tenemos una fe, y tenemos una fe poderosa, pero nunca hacemos nada que muestre esa fe. Entonces, hay personas que van a decir, no, pero Dios conoce los corazones. Pero les voy a poner un ejemplo que nos va a ayudar a interpretar eso. Hay muchos que dicen Dios conoce los corazones, pero dice la palabra de Dios que según el fruto del corazón habla la boca. Si ahí estamos hablando de la boca, pero interpretémoslo. Según lo que hay en nuestro corazón, nosotros damos a luz las cosas que hacemos. Según lo que hay en nuestro corazón, nosotros actuamos. Porque las personas cuando en su corazón tienen odio, no se aguantan y gritan y dicen te odio. Las personas cuando aman no se aguantan y dicen te amo. ¿Por qué? Porque del fruto de su corazón, del fruto de nuestros corazones nosotros actuamos. Entonces si nosotros decimos Dios conoce el corazón, pero yo también lo conozco. Yo también lo conozco por lo que veo en las personas.
Yo también lo puedo conocer, tal vez no como Dios, pero sí lo puedo conocer. ¿Por qué? Porque del fruto de lo que hay en nuestro corazón nosotros actuamos. Hay personas que se les habla y se les dice, se les habla y se les dice de que se les instruye, ¿verdad? Y se les enseña cómo deberían de actuar. Se les aconseja. Y las personas se enojan y dicen, deje de hablarme porque si no, ya va a ver, yo nomás porque ya sabe, ¿verdad? No porque ella le hubiera dicho un gran puño de cosas. Según el fruto de su corazón está diciendo de que le cae mal que lo corrijan. Lo está diciendo con su boca, pero también eso es lo que está en su corazón. Es que nosotros, según lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente, según eso actuamos. Entonces, ¿quién me va a venir a decir a mí que tiene fe si no lo muestra con su manera de actuar? Y no solo a mí, la palabra de Dios lo dice. Entonces, aunque diga de que tiene fe en su corazón, es fe estilo demonio. Yo así le llamo, fe estilo demonio, porque como ya les dije, los demonios saben que hay un Dios porque ellos estuvieron en el cielo. Y bueno, ellos saben el poder que tienen, más que nosotros quizás. Pero aún así no le obedecen y no hacen la voluntad de Dios. Entonces esa fe es una falso concepto de fe, un concepto de una fe que no funciona. Porque imaginémonos que nosotros tengamos fe estilo demonio. Porque hay muchas personas que dicen que tienen fe solo porque creen que Dios existe. Pero esa fe nunca los va a llevar a nada. Nunca va a hacer que Dios obre en sus vidas de alguna manera, porque esa fe estilo demonio. Porque Dios, solamente porque los demonios creen que Él existe, no los bendice ni los libra de todas las cosas que les va a hacer. Que no se trata de eso. La fe se trata de cambio también. La fe se trata también de que yo voy a actuar conforme a las cosas que yo digo en que creo. Alguien que tiene fe en las palabras de Dios, ¿qué hace alguien que tiene fe en la palabra de Dios? Adriana, ¿qué hace alguien que tiene fe en la palabra de Dios? Alguien que tiene fe en la palabra de Dios actúa conforme a la palabra de Dios. Si él cree que es mejor Cristo y su amor que el mundo, ya les dije, lo que va a hacer es buscar mejor a Cristo y no al mundo. Por eso es que tantas personas confunden de que la salvación es por medio de las obras. Porque obviamente un cristiano tiene que ser diferente al mundo. Pero el cristiano no es diferente porque eso lo va a salvar. El cristiano es diferente porque esa fe que tiene, porque en verdad cree en lo que Dios le dice, en verdad cree en la palabra de Dios, por eso actúa conforme a la palabra de Dios. Y ahí es donde, como les digo, y nosotros vemos la fe allí, en su manera de actuar, porque ahí nosotros vemos que en verdad lo cree. Un cristiano que muestra el amor de Cristo, nosotros vemos que en verdad cree en el amor de Cristo. Un cristiano que cree de que, bueno, hay promesas en la Biblia en cuanto a dar, ¿verdad? Hay una promesa que dice de que al pobre da, a Dios presta. Hay muchos que dicen, yo voy a hacer mi bendición, cuando venga alguien necesitado le dan. Y ellos dicen, como la palabra de Dios dice así. Pero uno ve que le creen esa promesa porque le dan al que tiene necesidad. Bueno, las obras nos dan a nosotros a conocer que la fe es real. Si alguien pasa por una enfermedad difícil y aún así no deja de poner su confianza en Dios, sabemos que su fe es real y además es grande. Pero nosotros lo sabemos a través de ver que Él persiste en buscar de Cristo. No lo sabemos porque Él lo dice. Solamente porque alguien me diga de que, no hombre, en el nombre de Dios vamos a salir adelante. Sí. Pero lo dijo, en el nombre de Dios vamos a salir adelante. Pongamos de ejemplo que no estuvieran cerradas las iglesias, es lo que más sucede. Personas que dicen, en el nombre de Dios vamos a salir adelante. Y después ya no lo vemos en la iglesia. En el nombre de Dios dijo. Entonces, ¿por qué ya no fue a la iglesia? Se suponía que lo que más tenía que hacer en ese momento es buscar de Dios y estaba diciendo que en el nombre de Dios iba a salir adelante.
Pero como les decía, si alguien pasa por una enfermedad o por algo difícil y no deja de poner su confianza en Dios, a pesar de que le duela y de que algo le afecte, ahí está y sigue estando ahí. Y cualquiera podría decir, ese Ayana, ese en vez de estar aquí en el culto llorando, debería estar en la casa como un gato abrazado. Debería estar llorando con alguien, debería estar bolo. Pero no, ahí nosotros vemos de verdad que la persona tiene fe. ¿Por qué? Porque sabe de que ese mismo Dios en el que dice creer es el que lo fortalece y el que le va a ayudar. Pero ahí es donde nosotros vamos a ver la fe, en que Él va a actuar conforme a lo que dice que cree. Si dice, en el nombre de Dios vamos a salir adelante, no tiene que dejar de buscar de Dios. Más ya hemos visto bastantes ejemplos. Por ejemplo, como si la iglesia estuviera abierta. Hay personas que desfilan por las iglesias. Podemos hacer pasarela a la iglesia porque ahí pasan bastantes modelos. Pero a los que no tienen fe, o una fe que funciona, esas personas pasa algo medio así, de que no les gustó, que los hizo sentir mal, ya no van a la iglesia. O hay personas que solo van a la iglesia cuando tienen dinero. Ya cuando no tienen, dicen, ay, Dios ya no me ayudó y mejor ya no voy a la iglesia. No sirve. Ese tipo de fe es una fe muerta. ¿Por qué? Porque no lo vimos manifestado en sus obras. Pero si la fe es muerta, volvamos a Juan 11:14. ¿Qué pasa si la fe es muerta? ¿Qué dice Juan 11:14? ¿Qué dice? Juan 11:40. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero digamos, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de ese estado que vi yo ahí en WhatsApp. Esos jóvenes, que están dormidos, que se han acomodado porque la iglesia está cerrada. Entonces, pues sí, yo no. ¿Cómo es que vamos a hacer culto si la iglesia está cerrada? Y como en realidad es comodidad la que están buscando, no es que sea una excusa válida, ni siquiera oran ni nada. Nosotros ahí estamos viendo de que ellos nos están manifestando a través de su conducta, la conducta que están manifestando en ese momento. Nosotros vemos de que no tienen una fe verdadera o una fe muy débil. Si tienen fe, tienen una fe muy débil porque no están buscando de Dios desde sus casas. Pero si eso es lo que está sucediendo, entonces dice Juan 11:40, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hablemos ahí de fe, que si creyeres vas a ver cómo Dios se gloríe. Pero las personas que están actuando de esa manera, que se acomodaron, que no están buscando de Dios, que no se están fortaleciendo en Dios, no van a ver cómo Dios se gloría. ¿Por qué? Porque según su manera de actuar, nosotros deducimos que o su fe no existe o su fe es muy débil. Y como el requisito es creer y tener fe para ver la gloria de Dios, no van a ver nada. No van a ver nada. Y como ya les dije, alguien puede decir, es que Dios conoce el corazón y Dios sabe si yo tengo fe o no. Pero yo también sé, nosotros también sabemos. En lo que nosotros vemos de las personas, nosotros podemos ver su fe. Por ejemplo, como también hay niveles de fe, ¿verdad? Nosotros sabemos que Pablo tenía una gran fe, porque ese hombre lo torturaban y todo, y él seguía haciendo la voluntad de Dios. Él tenía una gran fe en las palabras de Dios, tenía una gran fe en Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios lo mandaba a hacer, él lo hacía. Pero nosotros sabemos que ese hombre tenía fe. Y nadie nos tiene que decir, Pablo tenía fe. Nosotros sabemos que tenía fe, pero por lo que nosotros leemos de él, todo lo que hizo. Nosotros sabemos de que los otros apóstoles también tenían fe, porque
Nosotros vemos todo lo que hicieron y que incluso los mataron por andar haciendo las cosas que Dios les decía. Incluso los torturaban y ellos salían alegres porque habían sido dignos de sufrir por causa del reino de Dios. Y oigan esto, ellos se ponían alegres porque habían sido dignos de sufrir por el reino de Dios. Alguien que tiene fe, ¿verdad?, en eso, alguien que lo cree. Ellos tenían fe en eso, ellos lo creían, por eso es que se ponían alegres. Alguien que no lo cree no se va a poner alegre. Y ahí nosotros podemos ver. Podríamos haber visto a alguien más que sufrió por causa del Evangelio, pero si lo que le pasó lo hizo entristecerse o enojarse y ya después se alejó mejor, nosotros sabemos que si ese hombre tenía una fe muy corta. Entonces la idea es que el tema se llamaba, por si no les dije, ahora muestra tu fe, ahora muestra que tienes fe. Hoy es el tiempo. Hoy es que la fe, si nunca se nos presentó la ocasión para manifestarla, hoy es el tiempo, hay que manifestarla. Hay que mostrar que en verdad tenemos fe. ¿Para qué? Para que suceda lo que dice Juan 11:40. Nosotros queremos ver cómo Dios se gloria en nosotros. Manifestemos esa fe, no solamente digamos yo tengo fe. No, primero Dios. Como ya les dije, hay veces que Dios no quiere lo que nosotros queremos. Entonces Dios no va a hacer lo que nosotros decimos. Y volvemos a poner el ejemplo. Ahí está en Santiago. Dice, Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. También tener fe en Dios es aceptar que Dios haga lo que Él quiera conmigo, aunque no sea lo que yo quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una persona que acepta que Dios haga lo que quiere con él, que es una persona que acepta su voluntad y que cree que la voluntad de Dios es perfecta y es buena. Por ejemplo, ahí estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos le dijeron al rey de Babilonia de que ellos no se iban a inclinar ante su ídolo. Y ellos dijeron, perfectamente nuestro Dios nos puede salvar. Y si no lo hace, aún así no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no era que creían que Dios no tenía el poder. No, ellos, como en verdad creían que la voluntad de Dios es perfecta, ellos en eso creían, que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si Dios lo salvaba o no lo salvaba, ellos sabían de que Dios iba a hacer lo que mejor le pareciera. Pero ellos en eso era lo que creían. Ellos tenían fe en eso, no en que Dios iba a hacer lo que ellos decían, sino que ellos creían en que Dios es perfecto. Ellos creían en eso, ellos tenían fe en que Dios es perfecto y que Él iba a hacer algo perfecto y algo bueno, porque Él eso es. Entonces la fe no es solamente decir, como ya les dije, yo declaro que así van a hacer las cosas, sino que creer que Dios va a hacer lo mejor y poder soportarlo si nos parece en algún momento malo, aunque ya sabemos que se va a convertir en bueno. Pero, como les decía, el tema es, ahora muestra que tienes fe, porque en realidad la situación no es tan así como para decir, este es uno de esos años que como los que la que cantan allá afuera, de que el año viejo les dejó cosas buenas. El otro año quizás no van a poner
no voy a poner esa canción. Pero ahora es cuando tenemos que mostrar nuestra fe. Si nosotros en verdad tenemos esa fe que no es estilo demonio, nosotros vamos a buscar ahorita fortalecernos más en Dios. Ahorita que podríamos estar débiles, ahorita que lo que más podría invadirnos es el pánico. Hoy vamos a mostrar que tenemos fe, ahorita vamos a mostrar que de verdad creemos en ese Dios que puede hacerlo todo, buscándolo. Si no lo hacemos, ahí estamos dando por entendido, no solamente delante de Dios, sino delante de las personas, que nuestra fe es muerta. Entonces ahorita mostremos que tenemos fe, no dejemos de buscarlo, no dejemos de pedirle a Él que Él haga su voluntad. Porque yo incluso cuando oro digo, Señor, yo te pido que sanees esta tierra, pero si no es tu voluntad, sé tu voluntad, les digo. Porque como yo he leído Apocalipsis, yo digo, sí, ya se está acercando este tiempo y si Dios va a juzgar a la tierra, yo no me voy a oponer a Dios. Y si me opongo, de todos modos, Dios no va a hacer lo que yo diga. Entonces yo le digo, Señor, por favor, sana la tierra, pero si tú ya dijiste, ya voy a empezar a juzgar la tierra, entonces yo no me voy a oponer ante Dios, porque de todos modos nada voy a lograr. Pero yo de todos modos tengo que buscarlo a Él. Porque como sé de que Dios es mi Salvador, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, de que Dios me va a cuidar a mí. Pero nosotros necesitamos que acontezca eso, que Dios muestre su gloria. Y si nosotros tenemos una fe muy débil, si nosotros sabemos que tenemos una fe muy débil, si nosotros mismos somos de esos que no pensamos en eso, en buscar de Dios en estos momentos, si nosotros mismos somos de esos que no estamos pensando en poner las cosas en las manos de Dios, pues lo que tenemos que hacer es, si tenemos fe, hacerla crecer. Y dice en Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros, yo dije en mi mente, nosotros lo que necesitamos en este tiempo, si vamos a estar encerrados, como yo creo de que la vida Dios nos la ha dado para que la vivamos en Él, yo dije, vamos a hacer culto de Él. Y además, si esta cosa se pone fea, vamos a necesitar estar fuertes espiritualmente. Entonces lo que vamos a hacer es predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por cualquier cosa. No porque oigamos que dicen, no hombre, si son más los que se sanan del coronavirus que los que mueren. Pero ahí están los que se mueren. No porque oigamos que dicen, como ahí decían de que a los jóvenes no, al principio decían de que a los jóvenes no les daba eso. Ya después dijeron de que les daba, pero no se morían, y después se morían los jóvenes. Y después decían de que a los niños no les daba, o no lo desarrollaban bien, o no se morían, y todo eso está pasando. Entonces, nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios, no en todo lo que la gente nos puede decir para animarnos. No te preocupes, eso no va a entrar aquí, si aquí estamos sanitizando las entradas, entonces no hay ningún problema. Ya si la gente traía el coronavirus en el zapato, ya no lo va a llevar, pero no sabemos. Sino que si nuestra fe está débil, si nosotros sí tenemos fe, si nosotros sí la tenemos en realidad, pero es una fe pequeña, no hay que dejar de fortalecernos, pero en la palabra de Dios. Hay que leerla más que nunca. Yo me empecé a leer porque yo dije, es
que no tiene chiste decir que yo soy cristiano y no sé en qué creo. Yo quiero ser cristiano porque en verdad creo que lo que dice la Biblia. Y cuando la leí yo dije, yo todo el tiempo he estado equivocado, todo lo que yo creía era al revés. Todo lo que a mí me habían enseñado era al revés. Entonces yo me di cuenta de que esta era sabiduría de lo alto. Yo me di cuenta de que esto no es cualquier cosa, esto es de verdad palabra de Dios, porque literalmente yo cuando la leí dije, no, si yo pensaba que las cosas eran de otro modo, pero en realidad que por eso está el mundo como está, dije. ¿Por qué no hacemos las cosas como dice la palabra de Dios? Entonces yo cuando leo la palabra de Dios y veo cómo David mató al gigante y él era un bichito, y cómo los valientes de David mataban gigantes y entre uno solo mataba un gran puño de hombres, y a uno hasta en las manos se le quedó pegada la espada de tantos hombres que mató. Y cómo en las guerras muchas veces el mismo ángel de Jehová era el que mataba a los enemigos del pueblo de Dios, o él los asustaba, o de repente a veces sale una vez que los enemigos de Israel estaban acampando contra Israel y oyeron de que venían un gran ejército detrás de ellos y salieron corriendo y nadie venía. Entonces yo me fortalezco y digo, no hombre, mi Dios es poderoso, digo yo. Pero como yo creo que ese Dios es poderoso, si en verdad creo que ese Dios es poderoso, voy a hacer lo que Él me diga. Porque Él me está diciendo que haga las cosas porque Él quiere lo bueno para mí. Por ejemplo, estaba Jeroboam, que Dios le dio una parte del reino de Israel, así que se dividió en dos partes. Pero este hombre, con el miedo de que el pueblo se fuese para el otro reino, la otra parte del mismo reino de Israel, este hombre creó altares en el lado en el que él estaba gobernando, y empezó a hacer las cosas que a Dios no le agradaban. Y de hecho cuando habla de los reyes que hicieron lo malo en Israel, dice, y este hombre hizo lo malo conforme a Jeroboam, que hizo que el pueblo se alejara de Dios. O sea que hasta lo toman de ejemplo porque este hombre era bueno para hacer lo malo, para no creerle a Dios. Porque imagínense de que Dios le había dado el reino, Dios le había dicho de que él iba a reinar, y este hombre lo que hizo fue alejarse de Dios. Este hombre no creía de que creyéndole a Dios, Dios le iba a dar cosas mejores. Este hombre no tenía o si tenía fe, no tenía una fe muy fuerte. ¿Por qué? Porque él actuó de una manera que no debía de actuar. Entonces nosotros busquemos con nuestra fe agradar a Dios y hacer que Él obre. Porque si nosotros no mostramos nuestra fe, no vamos a ver la gloria de Dios. Pero la fe verdadera, como ya les dije, se va a ver en nuestra búsqueda de Dios. En nuestra búsqueda de Dios, a pesar de que estos momentos sean así escalofriantes o que nos den miedo, en nuestra búsqueda de Dios se va a ver de que nosotros de verdad creemos que Dios nos puede cuidar. Porque nosotros estamos buscando estar al abrigo de Él, porque nosotros buscamos estar bajo la sombra del Todopoderoso. Y a través de esa fe, Dios va a obrar. Dios va a mostrar su gloria. Y su gloria, como ya les dije, Dios se va a gloriar. ¿En qué se va a gloriar? En las cosas que va a hacer para cuidarnos y para librarnos. Así es como Dios se va a gloriar. Es absurdo decir que yo creo que Dios me ayuda y me ayudará por fe, pero con nuestras acciones mostramos lo contrario. Son solo palabras. Muchos dicen primero Dios y nada que ver con Dios. Ya nos han contado de que bastantes ladrones dicen primero Dios, hoy voy a robar bastante. Y yo digo, estos hombres y no creen en Dios. Si creyeran en Dios les diera temor. Les diera temor decir que van a hacer algo malo en nombre de Dios. La fe no opera sin las obras. Ellas van una con la otra.
porque la fe sin obras es muerta. Y la fe no es fe sin las obras. Siempre que se habla de fe, se habla de lo que hicieron los que tenían la fe. Cuando hablamos de los héroes de la fe, ahí en la Biblia habla de lo que hicieron por esa fe que tenían en Dios. Cuando hablamos de los héroes de la fe, si hablamos de David, se habla de que ese hombre tenía fe en Dios. ¿Por qué? No porque él dijera que tenía fe, sino por sus obras. Porque él dijo de que en el nombre de Dios él iba a matar a Goliat. Entonces por esa obra nosotros sabemos de que tenía fe, porque además de que dijo de que en el nombre de Dios lo iba a hacer, también lo hizo. Porque hubiera sido gracioso de que hubiera dicho en el nombre de Dios lo voy a hacer y Goliat lo hubiera matado a él. Entonces hubiéramos dicho, este hombre o no tenía fe o no tenía una fe muy grande. Santiago 2, 21 y 22. Quiero leer algo. Bueno, por último. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que perfecciona a la fe, lo que hace que sea tan eficaz, lo que hace a la fe tan maravillosa son esas obras. Porque como dice también allá, la fe sin obras es muerta. Entonces la fe no sirve si no lleva obras. La fe no opera sin ellas, no funciona. No vamos a ver la gloria de Dios si nosotros no actuamos con fe. Entonces, como vemos, también dice de que Abraham por eso fue justificado, por las obras, porque él fuese una persona demasiado recta y perfecta para poder ser salvo. No, sino porque esas obras eran a consecuencia de esa fe. Porque en la palabra de Dios dice de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero aquí nos lo plantea así para que nosotros entendamos de que esa fe que le fue contada por justicia se veía en que él le creyó a Dios. Se veía en que él le creyó a Dios, pero ¿cómo se veía? Porque él ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Si alguien no hubiera creído que Dios era tan poderoso como dice en otra parte, de levantarle hijos, incluso de las piedras, creo que de las piedras dice, pero si él no lo hubiese creído, él no lo hubiera hecho. Pero este hombre tenía fe porque se atrevió, y si no lo mató fue porque Dios no se lo permitió. Pero este hombre sí se le creía, y ahí vimos la fe de él, en que él ofreció a su hijo. Si no, nadie le hubiera creído que era fe. Y Dios hubiera visto que no le tenía fe también. Entonces no hubiera sido justificado. ¿Por qué? Porque no le tenía fe. Pero Dios se hubiera dado cuenta que no la tenía porque no hubiera hecho lo que Él le mandó. Entonces nosotros ahora mostremos que tenemos fe y que tenemos fe de verdad. Una fe que funcione. Una fe que si nosotros decimos Dios me va a fortalecer y me va a ayudar, que de verdad se vea. Como les dije, si David dijo que iba a ir a matar a Goliat y lo mató. No que nosotros digamos, no, a mí el coronavirus no me va a tocar y nosotros somos el primero que nos moramos, porque así no funciona. Tampoco podemos declarar cosas que Dios no quiere. Porque, como les dije, alguien que tiene también una fe y se nota que es una fe potente y poderosa, es alguien que crea de que Dios va a hacer lo que Él quiere y que eso es perfecto. Así de que inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, en realidad, Señor, queremos tener esa fe poderosa, Señor, y mostrarla también, porque necesitamos, Señor, a tu fortaleza, necesitamos que tú nos ayudes, necesitamos que seas tú obrando en nosotros, Señor, seas tú gloriándote, Señor, en nuestras vidas, Señor, con las cosas que tú vas a hacer, que definitivamente no funcionan, Señor, si no tenemos esa fe verdadera. Y queremos mostrar, Señor, que en verdad la tenemos, para que las cosas funcionen. En verdad, Señor, que queremos fortalecernos en ti, queremos poner las cosas en ti, queremos buscar tener una comunión contigo,
buscar oír tu palabra, Señor, para que esa fe crezca, porque sabemos que son verdad todas estas palabras que nos pueden fortalecer al ver cómo tú obras poderosamente y grandemente. Gracias, Señor, por esas palabras. Te pedimos, Señor, de que a través de esa palabra, Señor, tú aumentes nuestra fe. Seas tú moviéndote y haciendo algo en medio de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, de que cuides, Señor, este cantón, que cuides, Señor, nuestras familias. Pero como creemos, Señor, de que tus planes son perfectos y son más altos que los nuestros, Señor, también creemos que si no lo haces, también es por el que tienes algún plan. Así de que te pedimos de que se haga conforme a tu voluntad. Y que todo lo que pase, Señor, en todo lo que pase, seas tú dándonos tus fortalezas. Y que podamos ver, Señor, y declarar cómo es que lo que nosotros podemos creer que es malo, Señor, se convirtió en bueno, Señor. Cómo todas las cosas nos ayudaron para bien y cómo es que tú, lo único que puede hacerlo, transformaste, Señor, lo que a nuestros ojos era malo, Señor, en algo que te glorifique a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Sé tú fortaleciéndonos, Señor, en tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.